Puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Buen día, buen día, buen día, buen día. Esta mañana, gente, este punto de vista es un punto de vista y es un punto de información y es un punto de encuentro. En una semana, el próximo martes, sobre esta hora, estaremos en el aeropuerto de Carrasco, previos a embarcarnos en un largo viaje rumbo a Roma, rumbo a Italia, donde estaremos casi 2 días. Hemos sido citados, convocados en este juicio al Plan Cóndor que se viene desarrollando en Roma, esta causa que en este momento involucra dictadores y responsables de las dictaduras aquí en el sur, de Chile, de Perú, de Bolivia y de Uruguay. En algún momento también estuvieron allí las dictaduras de Argentina y de Paraguay. Juicios en sus países, bueno, generaron esta realidad. El Plan Cóndor también involucraba, por supuesto, a Brasil, a Perú, y últimamente, en los últimos tiempos, nos enteramos de la tardía incorporación de Ecuador también a todo este accionar. Uruguay tiene que ver con una causa que en 1999 integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, a propósito de sus hijos de descendencia italiana, frente a una justicia ciega, sorda, muda e injusta, pretendieron, a través de esta posibilidad, arrojar verdad, arrojar justicia, aproximarse a una situación que pasa el tiempo y sigue siendo realmente muy difícil encontrarnos con la verdad. El cómo, cuándo, dónde, por qué, en la mayoría de los casos sigue siendo una aspiración. El 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, formalmente se constituye lo que se conocería como el Plan Cóndor. Plan Cóndor a instancia de la delegación uruguaya, que agasajando, homenajeando a los anfitriones, el cóndor tiene que ver con Chile, lo bautizan de esa forma, lo bautizan de esa manera. Y esta causa, que ha tenido vueltas, marchas, detenciones y avances, ingresa en otra etapa, y es en ese marco que surge esta citación. Debo confesar, en primera instancia tuve dudas de si aceptar o no. Digo, no es obligación que tenga que estar allí, porque debo confesar que lo que se conoce como justicia, aquí, allá y más allá, cada vez lo siento más lejano. Pero una cosa es un atisbo de justicia y otra cosa es ni siquiera aproximarse a un atisbo de justicia. Y este juicio, por supuesto, es más que un atisbo de justicia. Y en ese marco, en torno a lo que significó la coordinación represiva, básicamente aquí en el Río de la Plata, en lo que tuvo que ver con distintas notas, distintas investigaciones que hemos recopilado a lo largo de los años, es que nos citan a esta instancia en un lugar muy especial, en un lugar muy particular. Este juicio se desarrolla en lo que se conoce como la sala búnker, prisión romana de Rivivia. Es una prisión de máxima seguridad,
Allí estuvieron los fascistas italianos a la caída de Benito Mussolini. En el patio donde estaban estos prisioneros es que se generó este celdario, la locación, digamos, de estos tribunales. Allí la Cosa Nostra, un juicio histórico, la mafia capital. Yo recuerdo en algún documental las celdas jaulas de hierro donde estaban integrantes de la Cosa Nostra. Es un ámbito muy severo, muy particular. Bueno, los juicios históricos a las Brigadas Rojas también se llevaron adelante en esta prisión romana, que es donde está funcionando este tribunal que está investigando y juzgando a responsables de las dictaduras aquí en el sur. En esta prisión fue donde terminó recluido Ali Aka, el que atentó contra Juan Pablo II. Dicho sea de paso, cuando Juan Pablo II, luego al tiempo, lo va a visitar, lo visita en esta prisión. Y el año pasado, el Papa Francisco generó una misa en este lugar. Un lugar muy especial. Yo miraba algunas imágenes. Bueno, allí está Trócoli, este uruguayo que a través de una desatención, de una leguleyería, logra obtener la ciudadanía italiana y está siendo investigado, pero todavía en libertad en aquel país. El Pozo de Quilmes, lo que significó ese chupadero, lo que significó ese campo de concentración, donde estuvieron numerosos compatriotas, la coordinación que se generó desde allí, por la información que nos llegó desde Italia, suponemos que es sobre lo cual se nos va a consultar, se nos va a pedir testimonio. Rosa Álvarez, ya fallecida hace algunos años, allá por 1984, una mujer que fue secuestrada junto a parte de su familia, que se negaba a dar testimonio. Finalmente accedió, quería dar un testimonio mientras estuviera con vida, y hace un relato muy fuerte de lo que era la participación de militares uruguayos en aquel campo de concentración. El testimonio de Rosa Álvarez también, cuando el juicio al dictador Gregorio Álvarez, aquí en Uruguay, el juez Luis Charles nos había citado a declarar, y frente a esa sede judicial entregamos, entre otros materiales, una copia de aquel documento muy fuerte. Nos lleva a momentos muy dolorosos. Esta mujer fue secuestrada en el marco de un secuestro masivo, toda una familia. Ari, Beatriz y Carlos terminan secuestrados. Bueno, Carlos con tan solo 16 años, el compañero de Beatriz. Y Rosa Álvarez da testimonio, da detalles del lugar donde estuvo y de la participación, de cómo bajaban la tortura, los tormentos, los fines de semana, porque estos militares venían aquí a Uruguay a ver a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, y luego volvían a torturar mujeres con sus hijos. Rosa Álvarez nos cuenta algo muy terrible.
Estoy recordando el caso de Aida Sanz. Aida fue secuestrada junto a su mamá. Otro crimen atroz todavía impune, porque fueron 3 generaciones. En este caso es la mamá, la hija y la nieta, porque Aida tuvo familia, la detienen con un embarazo a término, su hija es botín de guerra, que terminó recuperando a esta muchacha, ya una mujer grande. Pero Rosa Álvarez allí cuenta, en un desgarrador testimonio, que tal vez fue un nacimiento prematuro el que generó a Aida, porque en ese embarazo a término, apenas la detienen, estas bestias que no tenían límite en nada de lo que hacían, le introducen una cuchara en la vagina y le aplican picana. Algo que le cuesta creer el bicho humano haya generado acciones de este tenor. Y toda esta causa tiene que ver con el segundo vuelo, con lo que se conoce como el segundo vuelo, el traslado de alrededor de 23 uruguayos aquí a nuestro país. Su destino todavía no es conocido. Segundo vuelo que precede al primero, donde se inventó aquella falsa detención de 23 compatriotas que habían estado en Automotora Sorletti. Y en aquella cosa rocambolesca que tuvo el mayor José Nino Gavazo como el principal operador, se plantea como que había una invasión aquí a Uruguay y que se detenía en distintos lugares a estas personas. El segundo vuelo tiene su certeza, su confirmación. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea reconoce que él fue copiloto del segundo vuelo. Él mismo lo confiesa, y aún así sigue siendo un enigma debido a este silencio cobarde de los responsables de estos crímenes, el destino de estos compatriotas. Cuando hablamos de un segundo vuelo estamos hablando del 76, pero es una de mis dudas que hacer allí cuando esté en Roma, cuando esté en este tribunal, porque en realidad estos días he estado pensando en mi querido amigo Julio Abreu. Ustedes saben que generamos un trabajo que plasmamos en una edición, Julio Abreu, sobreviviente del vuelo 0, donde damos cuenta del secuestro, la tortura y el fusilamiento de 4 compatriotas, bueno, 5, porque ahí también había una criatura en el vientre de una joven madre. Y luego de muchos años de alcohol, de terror, de miedo, Julio Abreu rompe el silencio y cuenta de esa acción. Esa acción se generó en 1974, antes de que fuera formalmente instrumentado el Plan Cóndor, que fue un año después. Esa acción, ese vuelo 0, fue en diciembre del 74. La coordinación formal fue en noviembre de 1975. Pero seguramente una historia tiene que ver con la otra, y una construcción de esta coordinación represiva se basó en aquella otra coordinación que en general arranca antes de la instrumentación misma de la dictadura en la República Argentina. Todavía había un gobierno que se decía democrático. No se había realizado el quiebre formal de las instituciones en la República Argentina. Isabelita de Perón estaba al frente de aquella nación. Una realidad muy compleja, una realidad muy dura. Dejaremos con la ilusión, con la esperanza de mínimamente generar un aporte que genere algo de luz. Estaremos allí dos días.
Por lo que nos cuentan, nos esperan en el aeropuerto, luego vamos allí a un hotel donde vienen a vernos parte de la fiscalía, luego nos trasladan a esta prisión de máxima seguridad. 1 hora y pico es el traslado desde el hotel a la prisión, se testimonia, y luego uno vuelve allí a ese recinto, en estas 2 instancias, y casi al toque nos pegaremos la vuelta para aquí, para casa. Y tanto en la ida como en la vuelta, pero sobre todo cuando estemos allí frente al tribunal, cuando tengamos la posibilidad, una vez más, que nuestra voz sea nuestra voz, pero sea la voz de mucha gente que no está pero que está, de mucha gente que nos mandata a que estemos, tendremos la ilusión, tendremos la esperanza, tendremos la fe de que testimonios, de que trabajos de investigación, que recopilación de datos, un cachito, aunque sea mínimo, aproximen a verdad, aproximen a justicia. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos, te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos, te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Y en esta noche que quiere permanecer, que no se nos quiere ir, la intentona, gente, en una semana de un poquito de luz, la intentona de sumarnos al esfuerzo corajudo de tantas madres, de tantos testigos, pero siempre me quedo con esa imagen conmovedora de las madres que han sido quienes han estado al frente en la primer trinchera en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. La querida Luz Recaño no está, pero está, y va a estar allí cuando estemos testimoniando. Fue una de las que inició, una de las pioneras en medio de toda esta historia. Estos caminos curiosos de la justicia, estos caminos curiosos de la vida enfrentando la muerte, que nos llevan por un rato a Roma, que nos llevan por un rato a Italia. Gracias por el tiempo, gente. Si gustan, mañana a las 11 nos reencontramos aquí en CX30 Radio Nacional. A lo mejor con algunos tenemos la suerte. A las 13 a la 1 en Buscadores en TNU, en Canal 5. Les recuerdo
En Facebook somos La Rueda Diamariando. En Facebook somos La Rueda Diamariando. En Twitter, Alberto Silva UI. En Twitter, Alberto Silva UI. Puentes de comunicación de ida y vuelta. Puentes que pretenden, desde hace mucho tiempo, aproximarnos a la verdad. Intentar, aunque cada día parece más una quimera, aproximarnos a la justicia. Gracias, gente. Aquel abrazo. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche con un sabor desaparecido.